Buenas tardes, estamos en Radio Cómplices y vamos a estar en una charla con Emilio Justo y el señor Victorino Martín. Victorino, ¿está por ahí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, bien hallado y muchas gracias por atender Radio Cómplices. Bueno, gracias a vosotros por acordaros de nosotros en este tiempo de alarma, ¿no? ¿Qué es lo que primero le viene a la cabeza cuando hablamos siempre de esta alarma? La preocupación como ganadero, bodeguero, como padre, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Bueno, yo me acuerdo mucho de mis padres cuando me hablaban de lo que fue la guerra civil, de la crisis que pasaron, de lo horrible que fue aquello, ¿no? La verdad es que nosotros tenemos mucha más suerte. Mi madre vivió en Madrid durante la guerra civil, me contaba los bombardeos, me contaba las penurias que pasaron para comer, y bueno, esto comparado con aquello no es nada. Yo sí que sé que vendrán luego tiempos complicados. Primero hay que compadecerse de todos aquellos que han perdido personas queridas, y por supuesto hay que agradecer a todos nuestros sanitarios, a todos los que hacen posible que luchemos y que muchas personas se sanen de esta pandemia tan cruda y tan dura, ¿no? Pero después de eso, bueno, pues la verdad es que nosotros estamos viviendo una época dura, pero la de ellos todavía fue más dura. Sí, porque ahora mismo lo único que está faltando es la libertad de movimiento, porque tenemos una situación económica de poder más o menos sobrellevar. Pero como ganadero, ¿en qué sentido ahora mismo? Porque me han dicho también que los capataces y las personas que cuidan también tienen que llevar papeles para poderse mover, porque se está poniendo la cosa bastante difícil. Bueno, en ese sentido, bueno, pues nosotros tenemos un gran hándicap, que es el económico, ¿no? Porque no estamos teniendo ingresos y sin embargo nuestros gastos siguen siendo prácticamente los mismos, ¿no? Nosotros hemos tomado una medida, y es que hay gente que vivía en la finca y gente que venía de los pueblos de alrededor, ¿no? Entonces, para permanecer lo más aislados posible, pues a la finca solo vienen las personas que no sean imprescindibles para hacer el trabajo de día a día, ¿no? Pero ya digo, lo peor que tenemos es el tema económico, ¿no? Porque además nuestras perspectivas no son buenas, porque venimos de un invierno muy largo. La actividad taurina y la ganadera, la taurina en general y la ganadera en particular, es muy estacional. Entonces nosotros, desde que lidiamos la última corrida en el mes de septiembre, pues no hemos vuelto a tener ingresos, y entonces los animales han seguido comiendo y los empleados pues siguen cobrando sus nóminas, y hay que comprar pienso y hay que comprar paja, y justo cuando íbamos a empezar a ingresar dinero en la explotación, pues es cuando ha venido todo este lío, y bueno, y de momento pues se han suspendido prácticamente todos los espectáculos taurinos que teníamos, ¿no? Y de momento, entonces no sabemos tampoco cuándo se van a poder reanudar. Hay mucha incertidumbre, y bueno, y la verdad es que me imagino que como nosotros pues habrá mucha gente. Sé que hay sectores que no están tan mal, hay sectores que están peor. Hoy hemos tenido una avería eléctrica y ha venido el electricista, porque en la finca sin electricidad no se puede estar. Y él me decía, pues sí, que lo ha notado, pero que bueno, pues que él espera que cuando, pues hay sectores que no están tan afectados, él espera que cuando se acabe el aislamiento, pues empezar a trabajar enseguida. Pero nosotros, la gente que nos dedicamos a las fiestas populares, a los grandes eventos, pues no lo tenemos tan claro, porque yo me imagino que la apertura será gradual. Primero empezará a salir gente poco a poco, no se permitirán las grandes concentraciones públicas, y bueno, no sabemos, hay mucha incertidumbre, pero en toda la sociedad. Y luego, por supuesto, intentando respetar el aislamiento, porque yo en mi familia en mi casa tengo 2 personas de riesgo. Tengo a mi madre, que tiene 91 años,
Tengo mi mujer que pasó un linfoma hace unos años y bueno, su sistema inmunitario pues está más débil que el de los demás, ¿no? ¿Cree que este momento, aparte de personal, para las personas que estamos aprendiendo el mundo de la tauromaquia y para los aficionados en conjunto, viene para que reflexionemos el camino que llevaba y el camino que debe tomar para coger otra vez esa luz que tenía? ¿La tauromaquia? Sí, la tauromaquia y todo lo que tiene alrededor. Bueno, no, yo creo que es una forma muy dura y muy drástica, ¿no? Yo sé que va a haber un antes y un después. Aquí va a haber gente que no va a poder aguantar este tirón, o no que vamos a poder, no sabemos, a que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿no? Va a ser una prueba muy dura y la verdad es que el que consiga pasarla pues probablemente salga reforzado, pero se van a perder muchas cosas por el camino, ¿no? Entonces estas cosas, que duda cabe que cuando hay una crisis de este tipo el que sobrevive pues seguramente que es más fuerte, pero hay cosas que se van a perder que nunca más se volverán a recuperar, ¿no? Entre ellos vidas humanas, ¿no? Eso es lo más grave de todo esto. Me dice, por ejemplo, Manuel, me dice, ¿vamos a salir de esta si nos dejan el desgobierno que por desgracia para nosotros tenemos? Hombre, claro que sí, España es un gran pueblo. España ha salido de crisis tremendas y de momentos terribles. Y saldremos, lo que pasa es que no sabemos el precio que tendremos que pagar para salir, ¿no? Me dicen por aquí, la situación es tan terrible como se cree, porque están diciendo miles de toros parados, etcétera, o se está exagerando también. No, aquí no se exagera nada. Aquí simplemente con los días que llevamos de paro pues ya se han paralizado varias ferias muy importantes, ¿no? Y las que se están suspendiendo, ¿no? El propio San Fermín en Pamplona han dicho que lo van a suspender o que lo van a aplazar, ¿no? Pero que lo van en el aire, y estamos hablando del 7 de julio, ¿eh? Eso es terrible, es que hay una inactividad tremenda, ¿no? Y lo que te digo, ¿no? Hay empresarios que ya tienen que pagar su canon de arrendamiento de las plazas aunque no den festejos, y por supuesto toreros que se han estado preparando todo el invierno y todo el otoño para el principio de temporada y que no pueden hacer nada, banderilleros que hacían sus planes para hacer los ingresos para su casa, o picadores, y bueno, todo el mundo del toro genera mucha riqueza, y toda el movimiento económico se ha paralizado, y sobre todo los ganaderos, que no solo no ingresamos, sino tenemos que seguir gastando, porque los animales no entienden de aislamientos ni de parones por el tema de una pandemia. Ellos tienen que comer todos los días, tienen que recibir sus cuidados todos los días, y eso hay que seguir, la máquina que sigue. Creo que tenemos también a Emilio de Justo ahí. Emilio, ¿estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bien hallado. Le pregunto lo mismo que a Vitorino. ¿Cómo ve este momento de parón que nos está ahora tan obligando a todos repensar qué va a pasar después? Bueno, pues yo creo que lo está contando un poco Victorino muy bien, ¿no? Ahora mismo lo más importante es que podamos controlar ya no solamente a nivel nacional, ¿no? Sino a nivel mundial podamos controlar pues esta pandemia tan grande que estamos teniendo, y luego bueno, nos está sirviendo también para valorar, bueno, pues todo lo que hemos hecho y todo lo que solemos hacer día a día y en nuestras profesiones y en nuestras vidas. Y ahora, bueno, pues por culpa de esto, pues el mundo prácticamente está paralizado, y bueno, pues todas las preguntas que nos hagamos ahora mismo pues son eso, ¿no? Interrogantes que no sabemos cuándo se van a despejar. Quería hacer una pregunta a los dos. Vitorino como ganadero, pero también como bodeguero y como persona que lleva una yeguada, ¿en qué le está preocupando
esa salida, cuando empecemos a salir a la calle, porque ahora mismo usted ha dicho que el mantenimiento es mucho. Hombre, hay una cosa que está clara. Yo soy de los que piensan que esta enfermedad la tendremos que pasar todos, porque no hay vacuna contra ella, incluso aunque la hubiera. Es una enfermedad, por decirlo de alguna manera, es una gripe a lo bestia, ¿no? Entonces, porque no hay tampoco anticuerpos, no tenemos es una enfermedad que no se conoce y entonces el cuerpo no tiene esos anticuerpos, los organismos no tienen esos anticuerpos. Pero está claro que hay personas que tienen una mejor respuesta inmunitaria que otras. Entonces, cuando esto se vaya abriendo poco a poco, pues los iremos pasando todos, pero a un ritmo de contagio mucho más lento que el que estamos teniendo ahora, y entonces habrá medios para poder atender a todos de una forma digna, incluso para morir de una forma digna, ¿no? Para que este pico que se ha organizado, esta forma de contagio tan rápida y tan volcánica, pues ha desbordado todas las previsiones en todos los países del mundo, ¿no? Hay personas pues que tampoco conocemos los medicamentos, no se conocían los medicamentos que había que utilizar para atacar a este virus, ya se van conociendo cada vez mejor y cuanto más tiempo pase mejor será, ¿no? De tal forma que cuando vayan abriendo un poco la convivencia, cuando vayamos conviviendo, pues nos iremos contagiando todos, ¿eh? Y yo creo que esa es una de las máximas preocupaciones, es decir, cómo va a ser ese contagio, cómo van a responder las personas que nos rodean, los seres queridos, cómo todo, cómo se va a ir abriendo la sociedad, cómo van a ir retornando la actividad económica, etcétera, ¿no? Yo creo que primero hay que pensar en la salud, que es lo más importante, pero después también hay que pensar en la economía, ¿no? Si se paraliza todo el mundo como se ha paralizado, pues luego costará, según la duración de la parálisis productiva, pues costará será el tiempo de recuperación, ¿no? Entonces eso también es preocupante, ¿no? Porque también la economía forma parte de nuestras vidas, ¿no? Y Emilio, ¿cómo es este parón físicamente, moralmente, emocionalmente? Bueno, creo que cada uno lo llevamos siendo conscientes de que a todos nos está afectando mucho. Es verdad que a los ganaderos en el mundo del toro quizás es verdad que es el sector que más lo está sufriendo, ¿no? Porque como bien dice Victorino, pues ellos son los dueños de esos animales, ¿no? Que hacen posible que la fiesta de los toros siga viva y bueno, pues ellos tienen que seguir adelante pues con el mantenimiento, el trabajo diario y el cuidado de los toros y eso pues lógicamente supone unos gastos bastante grandes, ¿no? Los toreros sí es cierto que bueno, que también nos vemos un poco abocados a tener este parón en nuestra profesión, el no poder ejercerla pues también supone pues un golpe económico, ¿no? Pero porque es nuestra profesión, lógicamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que seguimos intentando mantenernos como podemos en el entrenamiento físico en casa, toreando de salón, ejerciendo un poco, bueno, pues desde nuestros hogares intentar seguir llevando un poco la rutina diaria, aunque lógicamente no es igual y estamos muy limitados, pero lo que toca ahora es quedarse en casa y hacer un poco todos caso a lo que bueno pues nos están obligando, ¿no? El gobierno y las autoridades sanitarias para que esto se pueda controlar cuanto antes y así pues todo poco a poco vuelva a la normalidad pronto, ¿no? Don Victorino, una pregunta que me hacen en el chat. Manuel preguntaba, por ejemplo, si se acordaba de Verderón y dice también, pregunta a Emilio del Justo si se acuerda de Iracundo. Verderón, es que ha habido muchos. Me acuerdo de un Verderón, es que ha habido muchos, porque es de las familias de las Verdecitas y eso es un nombre que se repite mucho. Yo no sé a qué Verderón se refiere ahora mismo.
Pues se refiere a ver, no pone, solamente pone Verderón. Me imagino que sea alguno indultado, ¿puede ser? No, No. indultado no. Ah. No, hay... No sé porque ya digo que en esa familia es una familia muy larga, es una familia que se repite con mucho tiempo, con mucha frecuencia, es una derivación de las familias de las Verderonas. Sí que me acuerdo la que empieza la derivación, fue una número 24, que la tentamos que se llamaba Verdecita, que se tentó en Alicante. La verdad es que se hizo una especie de Europa Universitas se llamaba, era como una especie de aula taurina hablando de toros durante varias semanas, y lo hacía un padre, un sacerdote que se dedicaba a temas hosteleros, y remataba todo esto con todo el ciclo, remataba con un tentadero público en la Plaza de Toros de Alicante, y entonces esa vaca se tentó allí. Bueno, y de ahí viene todo esto, ¿eh? De ahí viene toda esa familia. Dice Manuel, de la ganadería de don Juan Pedro Domingo. ¿Esos son? No sé, no. Seguimos entonces. Emilio de Justo, ¿se acuerda usted de Iracundo? Sí, claro, Iracundo ha sido un gran toro de la ganadería de Juan Pedro Domecq, que me tocó en suerte el año pasado en la feria de Albacete, y la verdad que pude realizar una de mis mejores faenas de la temporada y bueno, disfruté mucho. Fue un gran toro y tuve sensaciones muy buenas, y creo que fue una faena muy importante en una plaza como Albacete, que siempre para un torero es muy importante poder triunfar allí, ¿no? Por lo tanto, claro, tengo un gran recuerdo de ese toro. Tenemos una pregunta de Jesús, un comunicador grande de Valencia, que dice: ¿cree Vitorino que va a tener que sacrificar algunas reses si no se lidian y superan los 5 años, puesto que los festejos de calle también corren peligro de no realizarse? Bueno, yo ahora mismo no tengo ningún toro que cumpla 6 años este año, cumplirán los 6 años a partir de diciembre, y bueno, yo espero que antes se abra la posibilidad de poder dar toros, ¿no? Entonces, bueno, y además incluso en las calles pues hay no hay límite, la edad de 6 años no es el límite, ¿no? Se pueden lidiar con 6 años, y depende también en qué comunidades. En algunas hay que despuntarlos, en otras se pueden echar en puntas, ¿eh? Pero bueno, a mí me gustaría lidiarlos en corrida de toros, ¿no? Pero si no, pues bueno, pues está la salida de la calle, y si no, pues también lidiarlos a puerta cerrada, incluso probarlos para ver si sirven como reproductores, ¿no? Ya veremos, no hay que adelantar acontecimientos, hay que mantener la esperanza de que este año se puedan celebrar algunas ferias y bueno, y ahí poder ir sacando algunos de nuestros toros, ¿no? Me pregunta Damaso: buenas tardes, don Emilio, ¿el toro más importante o significativo de Victorino para usted ha sido Milojas? Hombre, Milojas fue un toro muy importante en mi vida y en mi carrera, fue el que marcó el principio, ¿no?, de mi carrera con esta ganadería, ¿no?, a la que tanto le debo y a la que tantos triunfos me ha dado, y ojalá y espero que, si Dios quiere, me lo siga dando, ¿no? Pero Milojas fue un toro muy especial porque fue el primer toro que maté en Hervás en el año 2015, en una encerrona con 6 toros diferentes ganaderías, y además con unas sensaciones muy buenas porque pude triunfar, cortarle 2 orejas, y la cabeza de ese toro la tengo disecada en mi casa. Por lo tanto, creo que ha significado mucho y siempre lo tendré presente, ¿no? Y volviendo al tema actual, ¿cómo es la situación de hoy? Ahora mismo, ¿están encerrados? Me refiero, como torero, ¿sale a la calle? ¿Sale a algún sitio a practicar? Y Vitorino, ¿usted sale a la ganadería a verla o también no puede salir? Bueno, en mi caso soy un privilegiado en ese sentido, porque estoy viviendo en la finca. Mi encierro es de 700 hectáreas, ¿no? Entonces salimos todos los días, porque el ganado no entiende, como he dicho antes, de ningún tipo de parón, ¿no? Entonces tiene que comer todos los días, salimos a cuidar el ganado, y también tenemos que seguir realizando faenas de feras. Por ejemplo, esta mañana
pues hemos tenido que dormir un becerro para quitarlo de la madre porque ya la estaba apurando mucho. Era un becerro tardío del año pasado y ya, bueno, pues ha habido que dormirlo para recuperarlo. Hace unos días pues hubo que cambiar un lote de vacas porque los sementales se pegaban y estaban destrozando la valla y que se corría el peligro de que se juntasen y se pudiera matar a alguno. Quiero decir con esto que en ese sentido yo soy un privilegiado porque estoy en el campo, estoy encerrado en el campo y aquí pues prácticamente pues en ese sentido no se ha notado mucho lo que es el día a día, ¿no? Sí, no puede salir. Estamos llevando un poco, tenemos 2 fincas, yo estoy encerrado en la de Moraleja, que es donde tengo mi vivienda, mi domicilio, y bueno, a la otra prácticamente no voy, he ido un día también porque por motivos de trabajo, pero intento ser lo más serio y lo más responsable posible para permanecer aislado. Lo que pasa es que repito que mi aislamiento es en la finca y que no paramos de trabajar y de hacer cosas, ¿no? Entonces en ese sentido pues se nota menos este encierro, este aislamiento, ¿no? Emilio. Pues en mi caso es distinto, ¿no? Porque, bueno, nosotros debemos de estar de momento en casa. Yo también tengo la suerte de, bueno, tener una casa con un jardín bastante grande, con tener bastante espacio para poder torear de salón, hacer un poco mi entrenamiento diario y, como te he dicho antes, limitado, ¿no? Porque prácticamente, pues, no salimos de casa solamente para lo necesario, y igual que dice Victorino, ¿no? Tratando de ser responsable con la situación actual y eso implica pues quedarte en casa y aguantar, ¿no? Todo lo posible hasta que vengan mejores tiempos. Como presidente de la Fundación, Victorino, ¿tiene contacto con ganaderos? ¿Qué es lo que se está hablando más que nada en esta situación ahora? ¿Qué preocupa? Bueno, yo tengo contacto. La fundación no solo tiene ganaderos, reúne personas de todos los sectores, ¿no? Entonces preocupa mucho el presente porque es un verdadero problema económico para mantener ciertas estructuras, pero también preocupa mucho el futuro. No sabemos, y preocupa mucho que seguramente pues haya que hacer cambios y reestructuraciones para ir empezando la actividad lo antes posible, ¿no? Incluso, no sé, no sabemos, no es que lo repetimos, no sabemos cuándo vamos a poder empezar a la corrida de toros en abierto, no se saben muchas cosas, ¿no? Y entonces la preocupación es por el presente, porque no hay mucha gente que no sabe cómo va a poder afrontar los gastos, sobre todo ganaderos y empresarios que tienen comprometidos o adquiridos, y por el futuro, porque no sabemos cuándo se va a poder empezar a realizar nuestra actividad. No sabemos cuándo vamos a poder lidiar en las plazas de toros, incluso en el correbous, en los toros por las calles, en un poco, bueno, pues tampoco se conoce, tampoco se sabe cuándo. Seguramente que las dos cosas irán unidas, ¿no? No sabemos cuándo son los dos tipos de festejos populares que hay en este país, entonces no sabemos en qué momento se va a permitir que se realicen con toda normalidad estos festejos populares que componen la tauromaquia, ¿no? Una pregunta para ambos. En este momento se está hablando de que los aficionados querían que se abriesen más los carteles de ganaderías, de toreros. ¿Creen que es un momento bueno ahora para empezar a pensar si tienen razón, si no tienen razón, qué se va a hacer? Igual que se ha hecho en Andalucía con Canal Sur, meter corridas de novilleros. ¿Creen que también habría que hablar un poquito de todo ahora? Bueno, es que si no sabemos si se van a dar siquiera, lo que sí está claro es que tampoco sabemos cuál va a ser la respuesta. No sabemos si la gente va a tener, no sabemos cuál va a ser la respuesta del público, porque la verdad es que también va a haber muchas familias que queden muy tocadas, tanto psicológica como económicamente, ¿no? Entonces, como no sabemos cuáles van a ser las respuestas, tampoco sabemos cuáles van a ser las soluciones, ¿no? No sabemos si probablemente pues haya que bajar un poco el coste de los carteles, habrá que abrir eso seguramente que conlleve apertura de carteles, que no sabemos, es que estamos hablando
de un poco de incógnitas, de cosas que desconocemos cuáles van a ser las circunstancias en el futuro, ya no pueden cambiar de hoy para mañana, ¿no? Entonces estamos en un momento de incertidumbre que todo cambia día a día, ¿no? Emilio. Pues sí, un poco lo mismo, ¿no? Que yo creo que ahora mismo, como he dicho antes, todo son interrogantes, no sabemos si la temporada, ojalá, ¿no? Haya un poquito de suerte y podamos tener por lo menos el tramo final de la temporada, ¿no? Y podamos, bueno, pues salir todos un poco beneficiados, ¿no? De esto que nos está ocurriendo, pero sí es cierto que, bueno, que a día de hoy no podemos predecir nada. Es que realmente lo que sí está claro que, como dice Victorino, creo que se van a tener que tomar medidas, tendremos que seguramente sentarnos, ¿no? Los profesionales y la gente del toro y bueno, pues intentar, no sé si reestructurar, pero sí que es cierto que todos vamos a tener que poner aportar nuestro granito de arena para que esto pues pueda ser lo mejor para todos, ¿no? Entonces creo que vamos a tener que todos tener unidad, porque esto no ha ocurrido nunca, no ha pasado nunca, es una situación yo creo que nueva para todos los sectores, pero el mundo del toro, siendo un mundo en el cual se sostiene prácticamente del ingreso que tienen los empresarios en la taquilla, no tenemos publicidades de otras empresas y demás, entonces yo creo que vamos a tener que reunirnos y tomar ciertas medidas para el beneficio de todos, ¿no? Yo creo que eso debe de ser así, creo yo, vamos. Tenemos el chat que está a preguntar, me voy a atrever a preguntar, dice Toñi, este año desafortunadamente no habrá feria, pero ¿ha habido en algún momento comunicación con la empresa de Jerez de la Frontera para lidiar Victorino o lidiar Emilio? Desde luego conmigo... Perdón, lo he dicho mal, los toros de Victorino. Bueno, la verdad es que no, nosotros hemos lidiado en Jerez solamente en una ocasión, lidiamos un toro concurso, creo que fue en el año 88, sí, un hijo de velador, y la verdad es que nunca más se nos ha requerido para lidiar en una plaza con tanta tradición y tanta solera como la de Jerez, ¿no? Y este año pues tampoco, pero como son las circunstancias, con mucho menos motivo, ¿no? Emilio, ¿ha toreado en Jerez? No he tenido la suerte nunca de poder torear en Jerez de la Frontera. Mira que ahora llevo prácticamente 4 años viviendo cerquita en Sanlúcar de Barrameda, donde entreno y llevo mi vida profesional. Pero bueno, ojalá pueda torear, ¿no? Y hacer el pasillo algún día en esa plaza tan emblemática, con tanta historia, y pueda expresar mi toreo allí, ¿no? Me hace ilusión. Me dice Manuel, gracias Emilio de Justo, también le dimos el premio al mejor toreo al natural. Y Jesús Valencia dice, para Emilio, este año lo esperamos con toda ilusión por Castellón, que era la primera vez aquí. Lo seguiremos esperando y tenemos un bastón especial del Parra con su nombre. Pues nada, ojalá, ¿no? Si no ha podido ser este año, ojalá que pueda ser el año que viene. Era una feria en la que también iba a debutar, me hacía una ilusión tremenda poder estar en Castellón, porque además compartía cartel con Pereira y con Castella, que son dos toreros que admiro y que, bueno, que poco a poco, ¿no? Estaba metiendo la cabeza, como se suele decir, en carteles en los que también me ilusiona estar y bueno, por desgracia, pues las cosas han venido como han venido, pero si Dios quiere, el año que viene a lo mejor puede ser. Me dice Juan Tornero que tiene un bastón o gallato, como dicen allí, se lo regaló un Pozo Blanco. Pues sí, la verdad que tengo un par de ellos y los tengo guardados con mucho cariño. Seguimos con el chat que están preguntando. Don Vitorino, le dimos el premio al toro más completo en la feria 2014 y la cabeza la tenemos en nuestro museo en Garrucha, Almería. Lo dice para ver si se acuerda. Sí, en Garrucha no, sería en Almería, bien, sí, bien.
Vale, sí, en la Feria de Almería, sí, claro. Ahí la verdad es que en Almería he lidiado en la plaza de la capital y hemos lidiado en Roquetas de Mar, y entonces no me acuerdo ahora el toro, no me acuerdo el toro que se eligió, no me acuerdo a qué toro le dieron el premio en estos momentos. Siempre demuestra una gran memoria. ¿Cómo se recuerda ese momento en que alguien le hace recordar, por ejemplo, ese toro en Garrucha? ¿Cómo se recuerda ese momento? ¿Son tan especiales como para que queden tan grabados? Bueno, pues sí, a veces sí, a otros no tanto, ¿no? Lo que pasa es que ahora me pilla un poquito, también depende de momentos que tengas. Ahora no me pilla, bueno, pues la verdad es que es última hora de la tarde y tampoco. Pero sí, la verdad es que la gente del mundo del toro vivimos muy intensamente lo que hacemos. Y eso, y Emilio puede decir también con respecto a los matadores, eso se queda grabado a fuego en el cerebro, vamos, son vivencias muy intensas, son vivencias muy fuertes que se quedan marcadas a fuego. Eso iba a preguntar, Emilio, como torero, ¿también se queda muy grabado todas esas faenas tan importantes, esos indultos, esos premios? Hombre, claro, eso en la carrera de un torero pues siempre permanece, ¿no? Y yo creo que lo más bonito, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor pues te paras a pensar, ¿no? Si he cortado tantas orejas, he cortado una oreja más, una oreja menos, que los números al final, bueno, pues están ahí, son importantes porque quieras que no, pues es lo que hace que puedas estar bien situado, pero lo más importante al fin y al cabo son las sensaciones, las emociones que has vivido, cómo te has encontrado tú con un toro. Y bueno, yo te podría hablar de muchas tardes, de muchas sensaciones que he tenido que han sido muy bonitas y en mi vida, también las ha habido difíciles y duras, pero todo ello componen en mi caso mi carrera, igual que bueno, que en el caso de Victorino su leyenda y su ganadería pues la componen grandiosos toros y otras tardes en las cuales pues las cosas no han rodado, ¿no? Pero por eso es tan bonito la fiesta de los toros, porque la gente acude a la plaza tanto para ver al toro como al torero y no sabe nunca lo que va a pasar, ¿no? Eso es lo bonito de esta profesión y lo que mantiene a la gente con esa incertidumbre y esas ganas de ver toros, que seguramente que con el tiempo que llevamos ahora mismo parado todo el mundo y demás, pues seguramente le preguntas a los aficionados y están locos ya por poder ver a las corridas de toros, ¿no? Y vivir esas sensaciones. Eso es verdad. Estamos todos deseando tener noticias nuevas y poder hablar de ello. Remedios dice, buenas tardes, gracias a Emilio, gracias Victorino por estar aquí en Radio Cómplices, y dice, el toro, uno de los sectores más afectados. Usted como hombre de los más volcados en defender al toro de Lidia, ¿qué ayuda le ha pedido al ministro de Cultura? Bueno, la verdad es que ha sido un acontecimiento histórico, todo el sector se ha reunido para hacer peticiones al Ministerio de Cultura con respecto a la tauromaquia. Hemos pedido, como industria cultural que somos, pues prácticamente lo que han pedido todas las industrias culturales en España y también en otros países como Italia, como Francia, ¿no? Entonces son 17 medidas que hemos pedido y ahora de memoria no me acuerdo, pero básicamente tenía dos vertientes, una basada en la ley que sacó el gobierno no me acuerdo el número de ley es, que es 2020, que fue con motivo de la aparición del coronavirus, las medidas urgentes para poder atajar esta pandemia, y luego también medidas que necesita el sector y pensando en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, algunas que yo me pueda acordar ahora, pues que revisen un poco las concesiones de las plazas de toros, porque habrá contratos que, bueno, pues que no se han llegado a utilizar, que no se pueden pagar cuotas o que deben de revisarlos porque no se ha hecho disfrute de esos alquileres para dar esas ferias, o que se revisen también porque hay otras plazas que están en proceso de adjudicación y entonces si se tuvieran, en el caso de que se abra o dependiendo de cuándo se abra la temporada, pues no se cumplirían los plazos requeridos para
para cumplir la adjudicación. Entonces se pedía ahí un poco de, bueno, pues de flexibilidad a la hora de otorgar, pues a la hora de realizar, de cumplir los plazos para la otorgación de esas plazas. O por ejemplo en el caso de los ganaderos, pues hay algo que es un poco anacrónico, que es raro, ¿no? Porque todo el toro paga un IVA como espectáculo en vivo, como todos los espectáculos en vivo de este país pagan un 10% de IVA. El toro está dentro de ese rango. En las corridas de toros, el espectáculo taurino, y sin embargo el toro soporta un IVA del 21% cuando es un producto agrario, ¿no? Entonces hemos pedido pues una serie de cosas, pues o por ejemplo los seguros que tenía contratadas las empresas que ya les han prohibido sus ferias anunciadas, se las han suspendido, pues esos seguros no cubrían los daños ocasionados por catástrofes o desgracias como esta pandemia, ¿no? Entonces, pues que de alguna forma pues se palíen las pérdidas que han tenido los empresarios o los actuantes o los anunciados en estos festejos, ¿no? De alguna forma se compense, ¿no? Porque los seguros ya digo que no lo cubren, ¿no? Fíjate que los empresarios tenían aseguradas la celebración de sus espectáculos, pero la letra pequeña de los seguros dicen que este tipo de pandemias no lo cubren. Una suspensión por lluvia la pueden cubrir, una suspensión por otro tipo de motivos las cubren, pero por pandemias como esta no. Digo, por catástrofes naturales como se puede considerar esta pandemia, no. Entonces también eso se ha pedido, ¿no? Se han pedido 17 puntos que ahora tampoco de memoria me acuerdo, ¿no? Bueno, ya pero vamos, la base es un poco la que te he dicho. Ya hablaremos de ello, tenemos mucho tiempo, pero ¿ha tenido o ha obtenido alguna respuesta o hay que esperar? No, de momento no. La verdad es que la predisposición por parte del Ministerio fue muy buena. De hecho, se puso en contacto con el mundo del toro, con llamadas tanto a la Fundación Toro de Lidia como a otros estamentos de la fiesta, empresarios, ganaderos, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Yo también entiendo que en estos momentos pues tienen la misma incertidumbre de todos, y creo que en estos momentos lo más importante es paliar los daños humanos, las víctimas, los padecimientos, ¿no? Y luego ya vendrá el tiempo de ocuparse de la economía. Una pregunta para Emilio de Remedios, que dice: torero mejor colocado para el 2020, para un obligatorio por las circunstancias, ¿qué destacaría la temporada pasada? Bueno, yo creo que la temporada pasada fue una temporada para mí muy, muy importante, porque venía de hacer una temporada en el 2018 en el que, bueno, fui prácticamente novedad para muchos aficionados. Prácticamente mi cartel o mi ambiente más fuerte lo tenía en Francia. Y bueno, pues a mitad de temporada del 2018 pude entrar poco a poco en las ferias españolas también y rematar la temporada española con un triunfo grande en Madrid saliendo a hombros, y eso el año pasado pues ya pues me dio ese pasaporte para estar en muchas ferias importantes, pero a la vez también para ser medido con más exigencia, ¿no? Y yo creo que una temporada buena, con triunfos en plazas de mucha categoría y de mucha importancia, como Madrid, como también en Sevilla una tarde muy importante con un toro de Victorino, en Bilbao, en Dax, Albacete, Jaén. Yo creo que muchas tardes, ¿no? De Valencia, Huesca, en fin. Creo que fue una temporada llena de triunfos en plazas importantes, y creo que, bueno, me pude reafirmar como torero en un sitio para mí importante. Y bueno, pues creo que este año 2020 había empezado muy bien en Olivenza y en la Feria de Ambato en Ecuador también siendo el triunfador, y en Olivenza también pudiendo triunfar. Y bueno, pues esperaba con mucha ilusión, ¿no? Poder hacer un gran inicio de temporada en Valencia, en Castellón, en Sevilla, pero desgraciadamente, bueno, ha ocurrido lo que ha ocurrido, y bueno, pues ahora yo creo que hay que ser cauto, paciente y bueno, seguir con la misma ilusión, y cuando todo vuelva, pues ser consciente de que hay que seguir manteniendo un nivel importante para poder afianzarse en las ferias y en definitiva pues lograr los objetivos que uno quiere, ¿no? Mire, esta pregunta va para los dos, porque dice Damasov: tienen mucho en común,
tanto Victorino como Emilio. Dice, si bien los toros de Victorino no eran apetecibles para ciertas figuras, a Emilio le sirvieron y mucho, vivir para ver. Victorino, ¿qué piensa de su casta? Que todo el mundo dice que es muy especial, hay que saber, ¿Qué les dice a los aficionados? Que tienen razón, que esto es un caso diferente, que es un toro muy personal, es un toro con mucha personalidad, es un toro distinto, y que tienen razón, que es así, y que además lo sabe todo el mundo, lo saben los profesionales, lo saben los aficionados, lo sabe todo el mundo, que nuestro toro es distinto, ¿eh? Ni mejor ni peor, pero diferente. Aquí hemos hablado ya con varios toreros, y cuando hablan de su bravura, de su nobleza, de su forma de entrega a ese toro, siempre hablan de lo especial que son. Bueno, yo no sé si especiales o no, pero sí distintos, ¿no? La verdad es que nosotros llevamos ya muchos años queriendo, intentando, buscando un tipo de toro determinado, y bueno, y que a través de los años pues tiene su personalidad, y que además la gente los conoce. Es decir, tú ves un toro de casa y lo distingues casi a primera vista, ¿no? Y la gente sabe, ya no tú, no los profesionales, sino los propios aficionados ven un toro de casa y dicen, mira, ese es un toro de Victorino. ¿Y para Emilio qué ha significado los toros de Victorino? Pues han significado mucho, ¿no? Ha sido la ganadería que quizás me ha hecho resurgir, ¿no?, como torero en una situación difícil y dura en la que atravesaba, y siempre lo digo, ¿no? Triunfar con el toro de Victorino tiene un plus de importancia que con otras ganaderías, ¿no? Que, oye, pues a lo mejor la ganadería de Victorino por su forma de comportamiento y de ser, pues es verdad que exige más que a lo mejor otro tipo de ganadería, y eso el aficionado, la prensa, todo el mundo lo reconoce, ¿no? Entonces quizá, o sea, de las ganaderías llamadas toristas o llamadas exigentes o duras para el torero, la de Victorino es la que más fuerza, la que más categoría tiene, por lo que ha demostrado a lo largo de su historia, y entonces eso, cuando un torero es capaz de estar a esa altura, pues creo que en mi caso pues me he visto muy beneficiado de ello. Lo que pasa es que lógicamente es un toro que tienes que estar muy muy entregado, un toro que no suele permitir muchos errores, un toro que hay que, bueno, pues tener no una técnica, ¿no?, pero sí una forma de torear en la cual no permite a lo mejor otras variedades que otras ganaderías te pueden permitir, pero sí que es cierto que las faenas a los toros victorinos tienen mucha emoción y mucha verdad y mucha intensidad, y eso, quieras que no, pues transmite mucho al tendido, ¿no? Ahora tengo dos preguntas que van en una. Toñi, que dice, una pena Victorino y Emilio, los abonados estamos aburridos de los mismos carteles año tras año. Y Remedios me dice, aparte ya de esta pandemia tan grande, la tauromaquia iba un poco en decadencia, o al menos eso cree. Se dice que hay poca unión entre los taurinos. ¿Qué se puede hacer para que cambie eso de los carteles y esa fama de desunión y esa decadencia? Bueno, en cuanto a los carteles, yo creo que poco a poco se abren, ¿no? Emilio ha sido capaz de abrirlos. Por ejemplo, Roca Rey hace nada pues no era un completo desconocido, ¿no? O por ejemplo Pablo Aguado, ¿no? Yo creo que en los últimos años ha habido una apertura de carteles que no se había dado durante mucho tiempo, ¿no? Y en cuanto a la unión, pues para eso se creó la Fundación Toro de Lidia, ¿no? Para unir a todo el sector, y yo creo que poquito a poco se está consiguiendo, ¿no? La verdad es que la tauromaquia es una de las grandes expresiones de nuestro pueblo, es una de las grandes expresiones culturales de los españoles y principalmente, ¿no? Y nuestro carácter es muy individualista, ¿no? Entonces eso se ve reflejado en todo lo que tiene que ver con la tauromaquia, pero poquito a poco yo creo que lo vamos a conseguir, ¿no? La verdad es que la Fundación Toro de Lidia hace 4 años que empezó a andar, más o menos,
y poquito a poco pues vamos consiguiendo hitos y vamos consiguiendo pues esa unión que mucha gente quiere y que sería muy beneficiosa para todos. Emilio. Sí, perdón. ¿Qué le parece eso que dicen de la apertura, que dicen los Toñi? Dice, una pena que los abonados estén aburridos de los mismos carteles, y decía Remedios que era una pena también esa decadencia y esa desunión que se habla siempre entre los toreros. Bueno, el toreo es una profesión, el mundo de los toros es un mundo que hemos demostrado que es muy individualista. Lógicamente yo creo que nadie tiene personalmente nada contra nadie, pero sí es cierto que cada uno defiende sus intereses lo mejor que puede. Entonces muchas veces pues no sé si es que se abusa de poder o bueno, pues creo que muchas veces pues, hay cosas que pueden parecer injustas, ¿no? Pero al fin y al cabo bueno, arriba están los que están porque han sido los que han demostrado que tienen cualidades para ellos. Es un sitio que hay que ganárselo día a día. Y aquí no regalan nada, ¿no? Los empresarios te contratan cuando interesas y cuando no interesas, pues no te contratan. Lo que hay que intentar es día a día luchar y trabajar mucho para interesar, para hacer méritos, para que cuenten contigo. Y al fin y al cabo eso es la realidad de la vida en todas las profesiones, no solamente en el torneo, yo creo que en todo, ¿no? Me dice Jesús, comunicador de Valencia, y me dice, y va para los dos, ¿no cree Vitorino que habiendo en España más de 10 a 12.000 profesionales que viven del toro, sean solo 2.500 amigos en la fundación? Es una barbaridad. ¿Qué se le podría echar en cara o decir para que nos demos cuenta del camino a seguir? Bueno, pues primero que es muy económico ser amigo de la fundación, que por 12,50 € al año eres amigo de la fundación, aunque en un principio desembolsas 50 € anuales, pero por ser para una asociación sin ánimo de lucro, Hacienda te devuelve el 75%, eso es lo primero. Y lo segundo, pues que, como decía, yo creo que era Kennedy, ¿no? No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país, ¿no? Pues yo digo lo mismo, ¿no? Aquí estamos acostumbrados a hablar mucho, a exigir mucho, a decir muchas cosas, pero luego pocos pasamos a la acción, ¿no? Entonces la mejor forma de como aficionado de apoyar la tauromaquia es haciéndose amigo de la fundación y por supuesto estando orgullosos de ser taurinos, ¿no? En muchas ocasiones, pues sí, nos gustan los toros, pero nos parece que nos da vergüenza reconocerlo públicamente, ¿no? Por eso hemos creado este programa, para que se le dé luz y se empiece la gente a decir, se puede ser orgulloso de lo que se quiera siempre que exista el respeto. Y yo creo que usted, que me conoció en Fitur, se lo dije en ese momento. Intentamos que la gente como yo no sabemos ver esa luz que tanto hablan y esa dedicación que tanto apreciamos. Pues sí, la verdad es que es muy agradecer la actitud vuestra postura, porque estamos en un mundo en el que muchas veces se presume de ser abierto, de ser dialogante, etcétera, etcétera, y es todo lo contrario, ¿no? Hay mucha gente que son más dictadores que otra cosa, ¿no? Vamos, Hitler al lado de ellos se quedaría pequeñito, ¿no? Y quieren prohibir todo lo que ellos no entienden o lo que no les gusta, ¿no? Entonces, por eso hay que aplaudir posturas como la tuya, de apertura de este programa, de bueno, pues de saber por qué, explicar por qué la tauromaquia mueve y ha movido tantas cosas y por qué es la base cultural de nuestro país, no la base cultural, perdón, la expresión cultural más importante que tenemos, popular, y por qué hay tantos miles y cientos de españoles que les gusta, que viven por y para la tauromaquia, ¿no? Lo fácil es despreciar y prohibir lo que no conoces o lo que no entiendes, ¿no? Lo difícil, pero es fundamental para la convivencia, es el respeto, el diálogo y el respeto mutuo, ¿no? Yo tengo que decir que eso se lo he copiado, igual que algunas frases se las he copiado. Fue muy bonito escucharle en Fitur y siempre que he podido he leído sus entrevistas, sus charlas, y tengo que reconocer que creo
firmemente en lo que está diciendo. Ahora no es momento de reproches, es momento de apechugar entre todos, y también creo que es un momento, como dice, de reflexionar el camino que está cogiendo y decidir entre todos, que no haya tanta desunión, como suelen decir, asociación de toreros, asociación de banderilleros, asociación, un montón de ellas que al final se pierden esos caminos, y creo que la Fundación está haciendo una gran labor ahí. Bueno, pues muchas gracias, eso es lo que intentamos, ¿no? Con esa intención nació, y con esas perspectivas estamos trabajando. Y bueno, y la verdad es que agradecemos mucho tu apoyo y agradecemos todo tu confianza. Muchísimas gracias, don Victorino. Emilio, Sí. ¿qué le parece eso que acabo de comentar, de que haya tanta asociación de toreros, de banderilleros, de Fundación del Toro? ¿Se debería coger un camino común precisamente para ahora que estamos en este parón obligatorio, empezar a coger ese rumbo? Bueno, como he dicho antes, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Que todos estemos unidos y que todos, bueno, pues naveguemos en la misma dirección para el beneficio de todo el mundo del toro, ¿no? Entonces yo creo que ahora vienen tiempos que no son fáciles, y vamos a tener que estar todos más unidos que nunca. Y bueno, yo sé que la Fundación del Toro hace una labor muy importante y muy buena, y yo creo que en mi caso la apoyo muchísimo, y todos los profesionales, ¿no? Don Victorino, ¿cómo, cuando habla con sectores ganaderos, con sectores, cómo es esa reflexión? ¿Le están dando pie a creer que es posible ese camino único, o cree todavía que hay mucho camino para empezar a reunirlos a todos? Bueno, de momento, en la carta que le presentamos al Ministerio fue todo el sector, y utilizaron a la Fundación como nexo de unión entre todos los sectores, ¿no? Yo creo que poco a poco, ¿no? Y yo creo que esto es así, ¿no? Lo que no se ha hecho en 100 años no podemos pretenderlo hacer en uno, pero la verdad es que nosotros tenemos las ideas muy claras, tenemos el paso muy firme, y además la voluntad de hierro para ir consiguiendo lo que creo que es algo necesario para todo el mundo del toro. Hay una pregunta aquí, me dice Remedios. Don Victorino, yo que estoy exenta de hacer la declaración de la renta por pensión de viudedad, me gustaría poder aportar mi granito de arena a esta fundación. ¿Cuál sería en mi caso esta cuota a pagar? Gracias. Pues la verdad es que eso, lo mejor es que llame a la fundación, que llame puede entrar en la página web Fundación Toro de Lidia, y a través de ahí puedes explicarle las distintas opciones que puede haber, ¿no? Y eso es lo mejor, que llame o que se ponga en contacto con la fundación, y así se lo explicamos. Muchas gracias. Emilio. Sí. ¿Cómo ve usted, una vez que empiece todo esto, como he dicho antes, ese estado físico, mental, emocional? Llevamos 15, 20 días, pero todavía esperamos otros 15 días más. ¿Cómo es ese momento cuando empiece a salir, ese estado que va a encontrar la gente al verle? Bueno, pues no sé, todavía no ha llegado el momento, y esperemos que seguir, como he dicho antes, el nivel que uno ha dejado en estas últimas corridas, y cómo me he venido encontrando. Y bueno, aquí todos son interrogantes. Como no sabemos cuándo vamos a volver a torear ni qué va a pasar, pues lo importante es mentalmente estar preparado, y físicamente, y tener el toreo en la cabeza, y bueno, pues cuando se solucione todo, pues estar otra vez listos para poder, bueno, en mi caso como torero, aportar lo que llevo dentro a la fiesta de los toros, ¿no? Otra cosa no hay. Es tener esa paciencia sostenida. Sí, hombre, toca tenerla. Victorino, ¿qué le diría a la gente que estamos aprendiendo de esas ganaderías cuando vamos a visitar, cuando vamos a ver esas fincas? Porque hablamos siempre del mundo del toro, pero hablamos de un ecosistema que usted habló en Fitur, y me ha venido a la cabeza que mucha gente no ha escuchado. Bueno, que los ganaderos somos ecologistas practicantes,
que el toro es un privilegiado, que el toro es el rey de la dehesa, piensa que la dehesa es un logro, es un ecosistema que ha conseguido el hombre a través de los siglos con su trabajo, ha ido transformando el bosque en algo productivo y en equilibrio, y curiosamente aproximadamente la mitad del terreno adhesado de la península ibérica está ocupado por ganaderías de bravo, ¿no? Eso quiere decir mucho, ¿no? Quiere decir mucho. Y los ganaderos de bravo somos ecologistas practicantes que nos encargamos de cuidar y de mantener ese equilibrio que es la dehesa, que representa la dehesa, y que ver el toro en el campo es un espectáculo distinto, ¿no? Que es muy diferente al de la plaza y que merece la pena verlo porque es algo único, y el que no lo haya podido contemplar se está perdiendo algo muy bello y algo muy impresionante. Emilio, ¿qué le parece que las ganaderías estén abiertas al público, y qué le parece la idea de hacer tentaderos en una ganadería, sea con público, o prefiere que sea sin público? Hombre, yo realmente como torero prefiero que sean sin público, ¿no? Pero entiendo que ahora mismo, bueno, pues también tiene cosas positivas, ¿no? Abrir el Campo Bravo a muchísimos aficionados que nunca han tenido la suerte de poder ver el toro en su hábitat, que es el campo, y ver una labor de tentadero, que es algo muy importante en una ganadería, pues creo que también es bastante didáctico y bastante importante, ¿no? Pero bueno, a la hora de guardar un poco el misterio que toda la vida ha tenido el mundo del toro en el campo, yo sí que es cierto que me gusta más la intimidad, ¿no? Sobre todo cuando se está tentando, ¿no? Que es una labor importante y que requiere de, bueno, pues de bastante, bueno, seriedad y de bastante la gente no debe de moverse mucho, no debe de ahí los animales se juegan mucho, el ganadero también, y creo que a lo mejor mi pensamiento es un poco clásico y antiguo, pero realmente es lo que me gusta, pero también entiendo que tiene su parte positiva. Me dicen por aquí la Peña de Emilio Justo, Club Taurino de Trojoncillo, una buena afición, organización para que sus socios puedan apoyar y ver al maestro en las ferias. ¿Qué le diría a esa gente que está escuchando ahora mismo? Bueno, pues mandarles un abrazo a todos, el agradecimiento de todo el cariño y todo, bueno, pues la admiración con la que siempre me han tratado, y es muy bonito, ¿no? Pues verlos cuando voy a torear en muchas ferias y muchas plazas, pues verlos siempre con esa ilusión, apoyando y deseando que las cosas rueden bien, y bueno, pues eso para un torero es muy bonito, ¿no? Es sentirse apoyado y más por la gente de tu pueblo, al que bueno, pues al que debo tanto, a toda su afición, y bueno, pues muy contento, así que nada, desde aquí les mando un abrazo grande a todos, ¿eh? Vitorino, ¿qué diferencias significativas hay entre Madrid y otras plazas para su... Uy. Sí, yo sigo aquí, ¿eh? Ah, sí. Ahora llamamos a Emilio. Le decía, ¿cómo es la diferencia entre Madrid y otras plazas para a la hora de esas, no sé, cómo se dice, sentir esa sensación de su toro? Todas las plazas son distintas. Yo siempre digo que todas las ciudades tienen un espíritu colectivo, las naciones también, todos los pueblos. Y la plaza de toros, los recintos públicos donde todos los recintos públicos donde se pueda reunir un número importante de ciudadanos de esa ciudad, marcan un comportamiento, una forma de ser, una forma de expresarse, y las plazas de toros son así también, ¿eh? Yo siempre digo que las ventas son el Bernabéu, ¿eh? La exigencia que tiene las ventas es la misma exigencia que tiene el público del Bernabéu, y sin embargo lo que era Vista Alegre, que yo la conocí cuando era pequeño, pues dando funciones, pues era prácticamente el Estadio Manzanares, porque estaban prácticamente al lado, ¿no? Entonces, como el Madrid, pues Madrid es una afición dura, es una afición exigente, es una afición que luego también se entrega, que lo que quiere, valora mucho algunas actitudes como el valor, la entrega, etcétera, etcétera. La verdad, la autenticidad. Y luego también es bastante fiel a
a sus gustos y a sus toreros y a sus ganaderías, ¿no? Y luego cada plaza es un mundo, ¿no? Sevilla a lo mejor es más detallista, le gusta más un poco lo bonito, lo bello, lo armónico, ¿no? Sin dejar. Voy a colgar y vuelvo a llamar si no le molesta, que se ha quedado ahora los dos colgando. Cuelgo a los dos. Perdonar, se ha quedado colgada la llamada de las dos personas, de Emilio de Justo y Victorino. Vamos a seguir haciendo la llamada, porque se había quedado colgado. ¿Sí? Ahora, ya estamos. Es que se había quedado colgada las dos llamadas. No sé por qué. No, se había quedado... Me he quedado hablando solo. Sí, porque estaba Emilio de Justo, estaba reconectando y parece que ha cortado la llamada y ha cortado los dos. Ya. Decíamos de... Bueno, no sé si se me ha oído lo que he dicho de Madrid y de lo que entiendo yo por las plazas de toros, cómo tienen un espíritu colectivo, ¿no? No sé si se me ha oído esto, ¿no? Sí, se le ha oído perfectamente. Le iba a preguntar, ¿qué especial es para usted Pamplona? Bueno, yo la verdad es que en Pamplona tengo grandes amigos, pero no es una plaza donde nos hayamos prodigado mucho, ¿no? Es una plaza que vive la fiesta entera, vive la fiesta desde por la mañana, es la fiesta completa, desde que amanece, que es la preparación del encierro, con el encierro, luego el almuerzo, después la comida, los toros, luego, bueno, es que no se para, luego el desencierro, el encierrillo, por la noche. La verdad es que es la fiesta total, son las 24 horas del día, ¿no? Los que están de fiesta, ¿no? Y yo ya digo que hemos lidiado solo 3 veces en Pamplona, con buenos resultados. Yo creo que el último rabo que se ha cortado en Pamplona lo cortó Ferrera, un toro nuestro, Antonio Ferrera. Y además al toro le dieron una vuelta al ruedo, pues hemos tenido, si no todo lo redondo que quisiéramos, pero sí momentos importantes en Pamplona, ¿no? ¿Sí? ¿Se oye? Se oye perfectamente. Sí. Y además puedo presumir de que allí tengo buenos amigos y que a mí ese tipo de fiesta me gusta. Pero ya digo que no es una plaza en la que nos hayamos prodigado mucho. Piensa que llevamos 60 años de ganadero, se van a cumplir en este año, en el año 2020, y solamente hemos lidiado 3 veces en Pamplona, ¿no? Hay otras plazas, pues como Bilbao, que hemos lidiado 30 tardes, o como Santander, o Madrid, o Sevilla, o lo que sea, o Castellón. Y sin embargo Pamplona ya digo que no es una plaza en la que nos hayamos prodigado mucho. Me dice nuestro comunicador Jesús de Valencia, dice, hay que tener en cuenta que muchos empresarios están haciendo ofertas con rebajas de entradas por ser miembros de la asociación, de la fundación. ¿Sabe usted? Es verdad, el ser socio, el ser amigo de la fundación tiene muchas ventajas. Entras en sorteos, te informamos mensualmente de todas las actividades que hemos tenido, tienes rebajas en entradas, muchas plazas de toros, en la web de la fundación está puesto. Y tienes rebajas en hoteles, en restaurantes, bueno, tiene sus ventajas también, ¿eh? Que entren en la página y se informen bien, que esto no es solamente apuntarse a una fundación y ya está, sino que tiene muchas otras cosas. Claro, sí, desde luego, ¿eh? Tienes, y sobre todo, puedes tener el orgullo de estar apoyando a una fundación, a una asociación sin ánimo de lucro, en el que hay mucha gente trabajando de forma desinteresada y que nuestra es una asociación totalmente transparente y que intentamos luchar sin descanso por la mayor gloria del mundo del toro, ¿no? Entonces, en eso pueden estar seguros, pueden estar tranquilos que todo el que se haga amigo está apoyando de una forma clara y directa al mundo del toro y a la tauromaquia. Me dice Carmina, hoy ha sido y está siendo una tarde grande para los que escuchan este programa, 2 grandes del mundo del toro y un estupendo tándem. Saludos a ambos y espera verlos prontos en las plazas. Dice Barreyes que también. ¿Qué le diría a la gente que está siguiéndole, tanto a usted como a Emilio, sobre todo en este momento que necesitamos esas palabras de ánimo, de casi como el consuelo paterno? Pues en primer lugar, muchas gracias por dedicarnos su tiempo y luego decir que nosotros también estamos muy a gusto, que estamos disfrutando de lo que más nos gusta, que es hablar de toros,
y si somos capaces de comunicar y transmitir nuestra pasión por este mundo y nuestro cariño hacia él, pues mejor que mejor, estamos encantados. Eva Reyes confirma y dice, pues esta tarde para mí está siendo un oasis, con los días que estamos pasando, disfrutando de escuchar a mi mejor ganadero, para mí, el mejor ganadero y mi torero predilecto. Bueno, pues qué le voy a decir, como es algo que me atañe, pues que tiene buen gusto, ¿no? Así que muchas gracias por seguirnos y por apoyarnos, ¿no? Que voy a decir yo, ¿no? Que para nosotros es un placer, para nosotros sabemos que todo lo que somos se lo debemos a los aficionados y que todos los esfuerzos que hagamos por complacerles, por permitirles que disfruten, pues están bien empleados, y que además que yo, por lo menos en lo que a mí respecta, también estoy disfrutando mucho de este encuentro. Me dicen por aquí, Remedios, me dice, deberíamos tener una televisión pública como la televisión española cuando daba las corridas de toros, o como ahora ha conseguido la fundación, que el Canal Sur iba a emitir esas corridas. Bueno, yo creo que lo que pasa es que aquí nuestra televisión pública hace lo que le da la gana, ¿no? Pero yo creo que es uno de sus deberes, ¿no? La televisión pública que pagamos todos con nuestros impuestos, pues tiene la obligación de promover, difundir y proteger lo que es el patrimonio de todos los españoles. Y la tauromaquia es un patrimonio de todos los españoles y yo creo que de más pueblos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nuestra televisión ya sabemos que muchas veces se pasa, bueno, hace lo que le da la gana y no atiende razones, ¿no? Es casi, bueno, pues bueno, no, tampoco voy a entrar mucho en crítica, pero que no cumple en muchas ocasiones con lo que es su obligación, ¿no? Somos segundo espectáculo de masas de este país y ya no solo que no den espectáculos taurinos, sino que nos dejan postergados en los informativos, no nos tienen en cuenta, parece que no existimos, ¿no? Parece que somos de otro planeta, parece que en España no ha habido nunca corrida de toros ni hay eventos taurinos. Mira, yo siempre pongo un ejemplo que fue el domingo de Resurrección del año pasado, que la plaza de Sevilla estaba lo más granado de la sociedad española. Había gobernantes públicos, estaban artistas, estaba lo más representativo de la sociedad española, ¿no? Y sin embargo, pues daban cosas menores y información de temas menores y ignoraron todo lo que pasó en esa plaza, o San Isidro, que es el único espectáculo que da 33 tardes seguidas en las que prácticamente se llena un recinto de 24.000 personas. Yo creo que eso no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Y sin embargo, pues no nos cuentan la televisión, que repito, que pagamos todos, que se nutre de nuestros impuestos, pues al segundo espectáculo de masas de este país, pues lo ignora y no le atiende más que en casos muy puntuales y sobre todo cuando ocurre alguna desgracia. Igual no quiere responder porque yo desde luego no me gusta darles fama, pero ¿cree que eso también es el fallo de ciertas periodistas que en vez de sacar noticias lo que hacen es mover hacia el mundo de eso de, como ha dicho, se llena la plaza, hay buen espectáculo, hay todo un mes de buenos espectáculos o toda una feria y no lo dicen, pero en cambio se ponen 4 personas a pegar gritos y es lo que sacan? Eso es... Pues sí, curiosamente parece ser que son las noticias, pero ya lo hemos dicho, en la Fundación se hizo un estudio muy serio sobre lo que representa el animalismo, sobre la financiación del animalismo, y la verdad es que asusta, ¿no? Como las 5 hay en el mundo, más de 100 asociaciones animalistas potentes, con presupuestos anuales mareantes y en algunos casos hasta vergonzosos, ¿no? Y resulta que, por ejemplo, las 5 más potentes manejan un presupuesto anual superior a los 800 millones de dólares. Entonces entendemos que tienen una influencia muy grande en todo el mundo, ¿no? Y entendemos también que hay muy pocos periodistas con la personalidad suficiente para saber detectar
Voy a hacer la llamada de nuevo porque parece que otra vez se ha colgado y no sé qué ha pasado. A ver. Parece... Se ha cortado. Sí, otra vez. Es que parece que cuando está dando la señal o está Emilio ahí, pero bueno, estaba diciendo eso, que tenían un mareante presupuesto. Sí, solamente hay muchas de 20, 30, 50 millones de dólares anuales de presupuesto. Solamente las 5 más potentes manejan entre las 5 un presupuesto anual superior a los 800 millones de dólares, ¿no? Entonces, esa influencia es brutal, ¿no? Pero no solo hacia el mundo del toro, hacia consumo de carne, hacia todo lo que sea utilizar para los animales por parte del hombre, desde ocio, alimentación, vestimenta, incluso investigación, ¿no? Entonces, todo ese potencial económico pues va haciendo mella, ¿no? Y sobre todo, pues eso, que no se cumplen, muchas veces se nos llena la boca de hablar de democracia, de igualdad, de respeto, y no se está respetando al segundo espectáculo de masas de este país, no se está respetando uno de los espectáculos más vistos y uno de los gustos más importantes que tienen los españoles, ¿no? Porque no solamente al español le gusta el toro en plaza, hay muchos aficionados que le gusta el toro de cuerda, de correbous, los recortes, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso parece que no existe en este país. Parece que eso es, no sé, parece que debemos estar en Rusia o algo así. Excepto si hiciéramos caso a lo que aparece en nuestros informativos de las televisiones públicas y de las no públicas, parece que aquí no hay toros en este país, parece que no existimos, ¿no? Excepto cuando hay un fallecimiento, que entonces sí lo sacan, pero parece como que encima sacan la parte que interesa, que es ese morbo que no deberían sacar. Pues sí, es así. Solo sacan informaciones si son negativas. Es cierto que alguna vez han sacado puntualmente alguna positiva, pero vamos, son las excepciones, ¿no? Cuando tenía que darse de forma regular. Yo no digo que den información de ferias menores, a lo mejor, pero de ferias más importantes, pues resulta que hay un recinto pleno, lleno, con 24.000 personas que además pagan sus entradas por estar allí, y fuera se manifiestan, no llega a 100 personas que están pagadas en la mayoría de los casos, y resulta que la información lo que tiene interés para los dirigentes de estas televisiones es precisamente esas 100 personas en muchas ocasiones pagadas, ¿no? Frente a las 24.000 que están pagando su entrada, ¿no? Entonces, ahí hay una desviación, ahí hay una discriminación, ahí hay un trato discriminatorio, por supuesto, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues yo no sé qué intereses tendrán o si estarán recibiendo ayudas económicas por otras partes, pero desde luego no es normal, eso no es normal. Nos hablan de cosas que no tienen que ver con nuestra cultura en los informativos. Nadie sabía hasta hace relativamente poco, nadie sabía lo que era la NBA y hoy en día la gente no conoce la NFL, que es la NFL, ¿no? Y sin embargo, pues hay informativos que consumen minutos y minutos hablando de la NFL, ¿no? O de otros mundos que son minoritarios, ¿no? Y sin embargo, pues ya digo, pues los toros, por lo que sea, pues los tienen postergados, ¿no? Los tienen discriminados. Y yo creo que las televisiones públicas tienen que estar al servicio de todos los españoles y que tienen que representar la información del mapa un poco general de la mayoría de los españoles, ¿no? Pasa que a través también de estos medios informativos tratan de aleccionarnos, de manipularnos, de dirigirnos y hasta teledirigirnos, y nunca mejor dicho, para el futuro, ¿no? Usted fue de las primeras personas que, aparte de haber inaugurado esta radio, este programa, fue de las primeras personas que vi ese brillo de los valores del respeto, educación. ¿Por qué no se habla más de ello? Aquí se habla mucho de que un niño cuando entra en una escuela se le pregunta
cómo van los estudios, se le enseña el respeto a los mayores, a la gente que tiene más veteranía. ¿Por qué no se habla de ello? Porque solo se habla de no enfrentarse a los que están enfrente de una plaza de toros chillando. Pero, ¿por qué no se habla de ello en los programas de televisión, de radio, de esos valores que tanto, me deslumbran? Bueno, pues no lo sé, quizás porque tenemos la sociedad que nos merecemos, ¿no? Hoy esos valores presentes en el mundo del toro, como es el respeto a los mayores, ¿no? El respeto un poco a los valores adquiridos de cada uno, el respeto también al adversario, muchos valores, la humildad, la generosidad, todos esos valores están muy potenciados en el mundo del toro, ¿no? Y sin embargo, pues parece que se potencian más pues otro tipo de espectáculos televisivos como la crítica, como el cotilleo, como la falta de respeto, como los insultos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces luego no nos quejemos si nuestra sociedad en algunos aspectos esta falta de valores, pues no nos quejemos, porque son los que las televisiones hacen una labor formativa, pueden hacerla muy importante con las masas y con los pueblos, ¿no? Y si esa función formativa y pedagógica que tuvieron las televisiones en sus inicios hoy están transgredidos, pues luego pues no nos quejemos que esos valores no estén presentes en nuestra sociedad y en nuestros jóvenes, ¿no? Hace poco un profesor comentaba aquí que había intentado llevar a una ganadería a los chavales de su escuela y se empezaron a poner en contra. Hizo una reunión con los padres diciendo que iban a ver una ganadería, lo mismo que se va a una granja a ver ciertos animales. Consiguió, y dice que desde entonces los padres han mirado diferente cada vez que ese profesor dice de llevar a la ganadería. ¿Cree que en parte es eso, la falta de información real? Por supuesto, no se quiere lo que no se conoce, ¿no? Y entonces si al contrario, si te la están vilipendiando, te la están un poco desprestigiando a los toros, decir que bueno, o incluso te la están escondiendo, ignorando, pues eso al final consigue pues que tenga una menor visibilidad y que haya menos gente que les guste y que sean aficionados, ¿no? Fíjate, el ejemplo contrario es el fútbol, ¿no? Tenemos fútbol hasta en la sopa, ¿no? Entonces, qué duda cabe que queremos y nos gusta lo que conocemos, lo que no conocemos pues no nos gusta, ¿no? Eso está claro, ¿no? Juan Tornero, es una pregunta un poco larga, casi reflexiva. Dice, sí. Plaza de Toro Las Ventas, Madrid, 19 de junio del 65. 6 novillos de Escudero Calvo, hermanos, para el Pepe, el enclusero, y José Mari Susoni. Ficha recorrida, el Pepe, vuelta y palmas, sigue con todo esto, y dice... Petición, con entrada media, tiempo caluroso, la ganadería estaba ya en poder de Victorino Martín. Sí, este fue el primero que lidió en su historia de Madrid. Ese es nuestro de Buen Madrid. Lo que pasa es que mi padre, al que quiero hacer aquí un pequeño homenaje diciendo lo que en realidad fue un visionario y fue sobre todo un romántico, lo que hizo fue apostar por una ganadería que se perdía, que estaba dividida en 3 lotes, que estaba en propiedad de los hermanos Escudero Calvo, y que los 3, aunque los 3 lotes se llevaban por separados, los 3 lidiaban con el mismo nombre. Entonces mi padre, el primer lote lo compra en el año 60, el segundo en el 62 y el tercero en diciembre del 65. Entonces, entre el 60 y diciembre del 65, es decir, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 incluido, cuando lidiaba un festejo era nombre de Escudero Calvo hermano, igual que los otros propietarios, de tal forma que ahí podía darse una equivocación, podía dar lugar a la confusión, porque cuando se lidiasen toros a nombre de Escudero o novillos, como es el caso de Escudero Calvo hermanos, podía ser nuestro o no en esos momentos, pero esa novillada curiosamente
sí fue nuestra y fue nuestro debut en las ventas, ¿no? Era, por entonces en Madrid se realizaba la Feria del Campo, y es que en la Casa Campo pues había exposición de ganado, había concursos de morfológicos y de todo tipo de ganados, y se hicieron una feria, ese año se hizo una feria de novilladas con motivo de la Feria del Campo, ¿no? Y una de ellas fue la nuestra. Me dice por aquí Eva Reyes, soy de Coria, dice Carmina, he conocido a varios ganaderos y la atención que dispensa Vitorino a los aficionados que se acercan a él o visitan su casa es inmejorable, es especial como sus toros y su vino. Toñi dice, suscribo lo que dice Carmina, y Eva Reyes dice que igual. ¿Tan especial es para usted la gente que se acerca a ver, a agradecer lo que usted hace? Pues les agradezco que tengan esa impresión nuestra, ¿no? Pero sí, para nosotros los aficionados son muy importantes, primero porque somos personas, ¿no? Y segundo, porque gracias a ellos estamos en esto, ¿no? Si no fuera por el apoyo de los aficionados, Victorino no sería lo que es, ¿no? Entonces, por eso nos debemos a ellos y nunca les estaremos lo suficientemente agradecidos por todo el apoyo que nos dan. Me dice por aquí, por ejemplo, Remedios, ¿se debería poner una asignatura en las aulas a los chiquillos que puedan adquirir esos valores de los que habla usted? Pues yo creo que sí, yo creo que la tauromaquia se debería, si no como ser una asignatura, pero sí la deberían de conocer en las escuelas, ¿no? Porque forma parte muy importante de nuestra cultura. Nuestro carácter como pueblo tiene mucho que ver con la tauromaquia. Ha sido escuela de muchas cosas, entre ellas de democracia, ya lo dijo el profesor Tierno Galván, que la tauromaquia ha hecho más por la democracia en este país que cualquier otra actividad de las que conocía, es decir, hijo. Y yo creo que sí, que esos valores presentes en la tauromaquia y por ende la tauromaquia deberían de conocerla los chicos de las escuelas, los jóvenes. Jesús, de Valencia, nuestro comunicador, dice, llevamos 2 sábados sin tendido cero. Es complicado. Dice J. Hurtado que en algún próximo programa podrían participar juntos. ¿Cómo? Jesús dice, desde Valencia, nuestro comunicador, sí, lo es, que dice que como llevan 2 semanas sin tendido cero, y dice J. Hurtado que a ver si en algún próximo programa podrían participar juntos. Ahí, producirse, hablaron con nosotros. Sí, yo sí os oigo. Perfectamente. Bueno, cuando se produjo toda esta pandemia, se pusieron en contacto con nosotros desde Tendido Cero para entrar en una tertulia en directo allí en Radio Televisión Española, pero luego con todo esto pues ya no pudimos movernos y fue imposible, ¿no? Yo creo que es un error, porque creo que la televisión española tiene algo que no tiene prácticamente nadie, y es que tiene un archivo taurino sensacional. El archivo taurino que tiene Televisión Española yo creo que es único en el mundo. Y ahora que todas las televisiones están escasas de contenido, porque no se pueden televisar corridas en directo, sería una buena ocasión para poder recuperar todo ese fondo de armario que tiene del mundo de los toros Televisión Española. Pero ya digo, como de alguna forma no prestan la atención que este mundo nuestro se merece, pues están perdiendo una gran oportunidad, ¿no? Y están desaprovechando una ocasión tremenda para poder ver todo lo importante que es ese archivo que tiene Radio Televisión Española con respecto a la tauromaquia. Me dice, por ejemplo, Eva Reyes, me dice, para mí que está todo distorsionado, humanización de los animales, mascotas sacadas de su hábitat, alimentación despreciando el consumo animal. Me pregunto que si se dejara crecer algunas especies a su libre albedrío, ¿qué vegetales consumirían? Y sobre todo, si supieran cuántas ventajas tiene la dehesa y sobre todo que se conserve la dehesa, y eso es gracias a la cría del toro bravo. Pues sí, hombre, no solamente, pero sí es uno de los principales actores, o quizás el principal, por lo menos el actor mayoritario, ¿no?
Entonces, yo creo que el animalismo es una forma de entender los animales desde las ciudades, ¿no? Es una filosofía de vida que nace en las grandes urbes y está totalmente distorsionado, ¿no? Porque una mascota tiene poco que ver con animales que viven completamente en libertad, ¿no? Entonces, el animalismo, si alguna vez llegase a imponerse o triunfasen sus teorías, acabaría con el mundo tal y como lo conocemos, ¿no? Sería volver casi a la época de las cavernas, ¿no? En la que los animales estarían igualados con los hombres, camparían a sus anchas y, por ejemplo, al salir de tu casa, pues te podría estar esperando un lobo, un oso o yo que sé, un león para comerte, ¿no? Entonces, lo digo y lo repito, ¿no? El animalismo es una filosofía urbanita que nace en el mundo anglosajón y que pretende cambiar todos nuestros hábitos, porque piensan que todo lo que es los animales son las mascotas que ellos tienen, ¿no? Y eso pues, está muy lejos de la realidad. Hablando de eso, ¿por qué no se ha hablado en ninguna radio, televisión, ni en ningún medio de comunicación, ni por internet, de ese líder animalista tan polémico, tan dictador, tan mente cerrada, que ha dicho unas barbaridades, que se ha metido no solo con el toro, sino con personas discapacitadas, y nadie ha dicho nada de eso? Pues sí, porque es así, son bueno, es lo políticamente correcto, no sé, son las corrientes ideológicas supremacistas que quieren imponer su forma de entender la vida al resto de la humanidad. Y bueno, y la verdad es que lo hemos dicho en muchas ocasiones, el animalismo acabaría con el mundo tal y como lo conocemos. Si alguna vez llegase a triunfar, cosa que, bueno, pues que espero que no, y que además sería un retroceso dentro de lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Pero, ¿por qué nunca se ha dicho, hasta que usted lo comentó en una entrevista, precisamente que esa persona, es que si lo llega a decir usted la frase que dijo sobre esa persona con minusvalías, con deficiencias físicas o de salud, lo que dijo es una barbaridad? Si lo dice usted o yo, seguro que acabamos en la cárcel mañana. Pero él está libre y encima es un ídolo. Los primeros animalistas reconocidos fueron los nazis, ¿no? Que fueron los primeros que hicieron leyes de protección animal, etcétera, 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 y mira lo que hicieron con seres humanos, ¿no? Llegaron a exterminar más de 10 millones de seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, y muchas veces pues son desviaciones, ¿no? Quieren más, yo he oído a la que era la presidenta del PACMA en público decir, a la que es la presidenta del PACMA, decir, el dilema de siempre, tu madre o tu perro, ¿no? Entonces, con eso queda todo dicho, ¿no? Anteponen muchas veces, pretenden igualar los animales con el ser humano, ¿no? Yo creo que la importancia de cualquier ser humano está muy por encima del resto de los animales, de casi de todos los animales, ¿no? De todos los animales del mundo, ¿no? Vamos otra vez al tema del chat, porque me dice Jesús, que decía yo, comunicador Valencia, me dice, claro, soy Jesús Valencia Algarra, de Cuenca, que vive en Castellón. Y hace una pregunta que dice, una de las primeras novilladas que le dio Victorino... Chatino, ¿no? Chatino. Eso es. Y yo decía, porque lo tengo anotado como Jesús Valencia Comunicador, y me dice, soy Jesús Valencia Algarra. Vivo en Castellón, pero soy de Cuenca. Y me dice, para Victorino... dice, una de las fechas de las primeras novilladas que le dio Victorino fue en mi pueblo, San Lorenzo de la Parrilla, en Cuenca. Sí. ¿Es así? Sí, lo que pasa es que ya eso, yo era muy chiquitito y no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero sí es verdad, de las primeras veces que mi padre empezó
con los festejos populares. Mi padre empezó y ha venido desde... Todo lo que ha hecho ha sido desde muy abajo. Lo primero que hizo fue dar toros por los pueblos, ¿no? Encierros, festejos populares, novedades sin caballos. Y ha ido recorriendo pues ha ido subiendo todos los escalones que hay que subir, pues hasta llegar en el lugar que llegó él como ganadero, saliendo desde muy abajo, ¿no? Entonces ha lidiado pues en todo tipo de plazas y en todo tipo de festejos, ¿no? Volviendo al chat, que tenemos ahí gente preguntando y no quiero entretenerle mucho, pero para ello terminamos con ello. Me dice Damaso, para Vitorino, 2 fechas, 1 de junio de 1981 y 19 de junio del 82. ¿Con cuál se quedaría? Y habla de Madrid. No, pero el 1 de junio es del 82 también, ¿eh? Pues se ha confundido al poner la fecha. Qué buena memoria tiene. Una es la corrida del siglo y otra es la tarde que se le dio velador. Entonces, yo creo que una fue la tarta y la otra fue la guinda, ¿no? Entonces, yo creo que no son 2 fechas separadas, sino que van unidas, ¿no? Yo creo que la del 1 de junio del 82 fue ya la consagración absoluta de Victorino Martín como ganadero, ¿eh? Se dieron muchas circunstancias, España estaba muy receptiva, había estado aislada durante casi 40 años del resto del mundo, y entonces ese año se celebraba Mundial de Fútbol, era el primer gran acontecimiento mundial que se celebraba en España después de mucho tiempo. Yo creo que desde la Expo del 29 probablemente. Y entonces la sociedad estaba muy receptiva y los toros pues eran una parte importante para las televisiones, para todo el mundo, y se le prestaba la atención que se merece, ¿no? Y esa corrida se televisó, fue un éxito tremendo. La torearon Esplá, Luis Miguel y Palomar, que desde aquí le mando un abrazo. Ayer desgraciadamente ha fallecido su padre, el padre de José Luis Palomar. Y nada, pues fue la consagración definitiva de la ganadería, y al mes y medio, el 19 de julio de ese mismo año, pues en una corrida concurso de ganaderías que organizaba la Asociación de la Prensa, Ortega Cano indultó a Velador, que es el único toro indultado hasta el día de hoy en la Plaza de Toros del Alventar, ¿no? Entonces una fue la tarta, porque fue un poco la parte fuerte, la parte más grande, y luego la guinda, la que remató esa tarta, fue el indulto de Velador. Yo creo que son 2 acontecimientos que la historia los ha unido, ¿no? Volviendo a esa ganadería que tiene, dice Vicente, que ha sido de los primeros que preguntó, dice: buenas tardes, Vitorino, desde Mérida. ¿Cuántas corridas tenía para lidiar este año, si puede decirlo? Gracias. Bueno, como 90, 100 toros, un poco en la línea de lo que hemos lidiado los últimos años, ¿no? Y bueno, pues ahí siguen, ahí los tenemos, seguimos teniéndolos para lidiar, ya veremos si se lidian o no, si se lidian este año, al que viene, no sabemos nada, ¿no? Y Rosario Sánchez dice: el legado de don Victorino Martín Andrés ha quedado en buen recaudo a manos de su hijo Victorino. Enhorabuena por su trabajo y esfuerzo en la comunidad de esta gran casa ganadera. Bueno, pues muchas gracias, Rosario, te agradezco mucho ese elogio, y es lo que me esfuerzo, ¿no? Yo sé, me he preparado toda mi vida para seguir la obra, el esfuerzo que hicieron mis mayores, y bueno, y lo intento hacer con todas mis fuerzas, de la forma más honesta, de la forma mejor que yo pueda hacer, ¿no? Y te agradezco que me eches ese piropo y que me reconozcas ese mérito, ¿no? Don Vitorino, muchísimas gracias por el tiempo, que hoy ha sido mucho, que nos ha tratado. Hemos tenido la pena de que Emilio Justo al final se ha caído, no conseguimos recuperar la llamada ni los mensajes, pero de parte de Remedios, muchísimas gracias, de parte mía también, y siempre una ventana aquí abierta para que saquemos luz a este mundo tan bonito. Pues muchas gracias, gracias a vosotros por
por abrir esa ventana y gracias a vosotros por creer en nuestro mundo y sobre todo saber apreciar todos los valores que él atesora. Buenas noches a vosotros y buenas noches a todos vuestros oyentes. Un abrazo enorme, gracias don Victorino. Un abrazo y a cumplir las recomendaciones que nos mandan nuestras o que nos recomiendan, valga la redundancia, nuestras autoridades sanitarias, a ver si esto pasa lo antes posible. Muchísimas gracias y que así sea y así nos veamos todos bien. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, pues han escuchado, como han visto, esta tarde don Victorino Martín. Y como no, una pena haber perdido a Emilio de Justo, que estaba ahí y no ha podido entrar a despedirse. Gracias a todos, gracias Eva, Jesús, Vicente, Carmina, no quiero olvidar a nadie, Manuel, Juan Tornero, a ver, sigo mirando, Toñi, a todo el mundo, Damaso, y yo qué decir que simplemente agradecido por esta tarde tan especial que hemos tenido con dos grandes, uno, un gran torero que es Emilio de Justo, y otra persona que además de ser una persona a la que respeto, y desde el primer día que lo vi me traslada unos valores y un sentimiento que solo hace falta decir que lo admiro, que es Victorino Martín. Así que gracias a todos por estar aquí en Radio Cómplices y espero como siempre que haya sido una tarde agradable y entretenida.